Muy buenos días, muchachos. Vamos con el tercer cántico del siervo, que efectivamente ya nos hacía falta. Ya habíamos visto el segundo. El segundo tiene la característica de que pues el siervo ya está hablando, ya está presentando lo que va a hacer y aparece pues este diálogo en relación con Dios. En el tercer cántico pues encontramos ya este propósito más claro. Um, Aquí está, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo. Esta hoja también se la voy a mandar. Serían los tres cánticos que llevamos hasta ahorita en hebreo. El hebreo está hasta la orilla, en griego y en español. Entonces dice, mi Señor, perdón, me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí, ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me mesaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba, perdón. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Mirad, todos se gastan como ropa, los roe la polilla. ¿Quién de vosotros respeta al Señor y obedece a su siervo? Aunque camine en tinieblas sin un rayo de luz, que confíe en el Señor y se apoye en su Dios. Atención, vosotros, los que atizáis el fuego y encendéis teas, id a la hoguera de vuestro fuego, de las teas que habéis encendido. Así os tratará mi mano, yaceréis en el tormento. Bueno, esto evidentemente que lo está diciendo el siervo, porque ya está consciente pues, ¿verdad? De esta misión que le da el Señor. Entonces cerramos esta hojita que ya no vamos a necesitar más. um, y minimizamos esto. Vamos a regresar entonces a nuestro texto, Isaías 54:11. Quiero decir que en este texto algunos consideran que hay que ampliar, ¿verdad? Esta declaración del siervo, incluso dicen que es el 51:1.3 y luego el 9:11. Pudieran considerarse parte del siervo, pero la temática de temor al Señor, la temática que se presenta en esta unidad, pues ahora sí que es propia de este cántico. Entonces lo otro sería como accesorio, y aunque es importante, no creo que convenga, pues, ¿verdad?, alargar nuestro cántico. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, lo voy a mencionar, pero no nos vamos a detener tanto en eso. Lo primero, precisamente, son los primeros versículos, 51:1.3, pero propiamente el cántico es este, del 4 al 11. Bueno, ya leímos, vamos ahora a la explicación. Dice entonces nuestro autor que por lo tanto no hay duda de todo lo que ha aparecido o de quién ha aparecido hasta aquí. Lo primero que dice el Señor Dios y luego el siervo del Señor, pues es una correspondencia, porque comienza diciendo mi Señor, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién va a decir mi Señor? Pues aquel que es su siervo. Entonces hay una correspondencia expresada. Aquí la encontramos en estos versículos. El Señor Dios es repetido tres veces, ¿verdad? El 5 en los versículos 5, 7 y 9. Una especie de enlace de unidades pequeñas que se encuentran dentro de este mismo texto juntas. Los versículos 4 a 11 entonces cubren la primera parte de los tres discursos hechos por el siervo. ¿Quién ha aparecido ahora? Los otros dos pequeños bloques
vuelvo al punto, pequeños bloques, siguen, ¿verdad? Que son 51.1.3 y 51.9.11. Vamos solamente a ver de qué se trata, ¿verdad? Yo creo que sí conviene saber de qué se trata, pero volví a ese punto. El central es este. 51.1.3. Dice, escuchadme los que vais tras la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la roca de donde os tallaron, la cantera de donde os extrajeron. Bueno, ahorita vamos a ver por qué esta mención, ¿verdad? Mirad a Abraham, vuestro padre, a Sara, que os dio a luz cuando lo llamé. Era uno, pero lo bendije y lo multipliqué. El Señor consuela a Sión, consuela sus ruinas, convertirá su desierto en un Edén, su yermo en paraíso del Señor. Allí habrá gozo y alegría con acción de gracias al son de instrumentos. Entonces, esta perspectiva es efectivamente la que el siervo estaría presentando para anunciar dificultades, problemas, pero al final una fiesta, un gozo y alegría de que el Señor está consolando a Sión. Y la otra cita es 9:11. Aquí está, dice, despierta, despierta, revístete de fuerza, abrazo del Señor. Despierta como antaño en las antiguas edades. ¿No eres tú quien destrozó al monstruo y traspasó al dragón? ¿No eres tú? Y atención, no se refiere al demonio ni nada de esto, evidentemente, sino precisamente a estos pueblos, ¿verdad? Que han estado atacando a Israel siempre, desde siempre, pero que ha vencido. ¿No eres tú quien secó el mar y las aguas del gran océano? El que hizo un camino por el fondo del mar para que pasaran los redimidos, el éxodo, ¿verdad? Que caminan precisamente por el mar. Los rescatados del Señor volverán, vendrán a Sion con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán. Es el mismo eco, ¿verdad? De la otra parte del 1.3. Pero bueno, esto lo vamos entonces a dejar un poco de lado, porque bueno, si no, no terminaríamos aquí. Pero aquí tenemos, hay que decir entonces que estos dos discursos también son del siervo, pero básicamente el corazón del tercer cántico es el que estamos estudiando. Bueno, ¿qué es una de las cosas importantes en este cántico? Es precisamente el verbo lamad, ¿verdad? Que se encuentra o ¿cómo se dice? Que hemos visto desde el prólogo en 40:14. Recordarán ustedes que el verbo lamad significa enseñar. Por eso Talmud, con estas tres consonantes, es enseñanza. En definitiva, la situación que nosotros deberíamos notar que aquí hay seres humanos, se está hablando a la asamblea, a los que escuchan, pero después de su muerte. Muy probablemente ese es el sentido. Eh, bueno, a pesar de todas las dificultades textuales, la estructura está dividida en tres partes y es obvia. ¿Verdad? Primero, el siervo presenta su tarea, su autoridad en el versículo 4. Entonces llama para que vean qué es lo que ha sucedido a él. Y después la bendición y maldición como conclusión, que serían los versículos 9-11. Pero estos, bueno, ya lo decíamos, los reducíamos, o no tanto que los redujéramos, sino que los manejábamos aparte, ¿verdad? No, no es cierto, no los manejábamos aparte, perdonen ustedes. El 9-11 no. Bueno, el versículo 4, ¿qué es lo que se dice? Hace claro, ¿verdad? Que uno es quien introduce a sí mismo como maestro, uno es el que se introduce a sí mismo. Entonces aquí aparece esta forma, él mismo es un maestro, perdón, en la función de escuchar y de hablar. Él mismo como discípulo, como bueno, no sería propiamente escolar investigador, pero en este caso sí como alguien que dócilmente aprende, que podríamos llamar, pues sí, un discípulo, un pupilo, ¿verdad? Limud,
Talmud es enseñanza, limud pues es la forma pasiva, sería el que aprende, el que es enseñado. Entonces, aquí él, uh, sí, aquí él pasa, creo que aquí no se refiere a morir, ¿verdad? Aquí él pasa eh, sobre lo que su maestro le ha, lo que ha escuchado de su maestro, de su señor. Dice, no solamente es un maestro, sino que él tiene una relación directa con Dios mismo. Aquí podríamos decir incluso que tiene una doble relación, o sea, con Dios es discípulo de Dios porque lo escucha, porque lo oye, pero también va a ser maestro, también va a ser el que va a enseñar precisamente al pueblo o a los pueblos. Muy bien. Entonces, aquí hay una cuestión que también es importante. Dice que le ha sido una palabra divina dada a él. No solamente eh, eh, una vez, sino cada mañana. Esto es también interesante porque hablaría pues de su continuo oficio de encuentro con Dios. Y esto más bien parecería un carácter sacerdotal, una revelación más que profético, porque normalmente el profeta sí recibe la visión de Dios, pero es una manifestación para que vaya y se ejecute. Y de pronto, pues si el profeta se queja, habla con Dios, pero no es que sea una visión continua cada día, porque esto implicaría evidentemente una relación distinta, más allá del oficio mismo de la profecía. Bueno, el término limud, discípulo, pupilo, podríamos decir, no es común en el Antiguo Testamento. En 54.13 el término es evidentemente eh, utilizado, empleado otra vez. Allí Sión, Jerusalén, o más bien los descendientes, los hijos de Sión y Jerusalén están entendidos como que se van a convertir, perdón, en pupilos enseñados por Dios. Y bueno, hay algunas otras citas que también nos presentan esta palabra, limud. No nos entretenemos en esas citas. Bueno, todo lo de arriba, sin embargo, en explicación para los comentaristas de los textos del Deutero-Isaías, tiene continuamente es continuamente arrastrado, llevado a las confesiones de Jeremías, en el mismo género, muy probablemente. Estas confesiones pudieran ser oraciones eh, de querella, de enojo, de una persona que ha sido acusada falsamente. Ya recordamos esas, ¿cómo se llaman? Esas confesiones de Jeremías, donde se la pasa lamentándose todo el rato, ¿verdad? No hay entonces una preocupación solamente con la persona de Jeremías, sino con la función profética misma. El autor nos presenta una comparación en la que se perciben los temas más importantes pues del presente texto. Bueno, aquí lo tenemos. Dice las amenazas y no sabría cómo traducir, la vilificación, algo vil, cruel, personal, ¿verdad? Como la humillación personal, podríamos decir, y amenazas de los versículos 5 y 6 del cántico que estamos estudiando, el tercero, y en Jeremías 5 veces que se mantiene en esa misma línea. La invocación al Señor y expresiones de verdad, ¿verdad? De confianza, perdón. Las encontramos en 7, 8 y también las encontramos en Jeremías. La clarificación judicial de las acusaciones, versículos 8 y 9, lo encontramos 4, 5 veces en Jeremías otra vez. La deflecting, sí, creo que es el rechazo, pero por si las dudas, mejor vamos a revisar. O el desestimar más bien va a ser. Desviar, dice aquí. Sí, bueno, sería el equivalente, ¿verdad? Desviar, el no tomar en cuenta. Entonces,
el destino amenazado del enemigo, amenazador yo diría, ¿verdad? Lo que ha hecho el enemigo. Y también en Jeremías lo tenemos en una temática repetida. En el periodo del posexilio entonces presentamos, o se nos dibuja, ¿verdad? Se nos presenta esta imagen de un profeta sufriente. Fue claramente modelada en la biografía de Jeremías. Jeremías se convierte en el prototipo mm, de este profeta que está sufriendo. No hay duda entonces de que el deutero Isaías conoce y ha tomado para él, pues, ¿verdad?, las tradiciones de Jeremías. Bueno, aquí vamos. Um, ya, esto también conviene decirlo. Perdonen ustedes. Esto también conviene decirlo. Y es que es muy improbable que estos cuatro textos del siervo del Señor, que ya han sido apuntados desde 40:14, sean diferentes siervos, que cada uno se refiera a un contexto distinto. Pues no. Mm, ya habíamos dicho, más bien son piezas de una biografía singular, segmentos que pertenecen a algo juntos. Desde la instalación del siervo, la presentación, hasta su muerte, que sería considerada también como su elevación, al estilo pues de los griegos. Como ya también se ha mencionado, sin el nombre del siervo, del primer y segundo siervos del Señor, el texto, aunque no aparezca el nombre, pues ya sabemos que es Moisés. Esta identificación debe probar en sí mismo que el tercer siervo, el tercer cántico que estamos leyendo, pues también es Moisés, ¿verdad? La mayor sorpresa o la más grande es entonces descubrir que hay un número de marcadores, ¿cómo podríamos decir? Pues sí, de punteros que sugieren entonces que el que se presenta aquí es no solamente un retrato así aleatorio de Moisés, ¿verdad? Que se va ocurriendo, no, sino que es muy preciso, es el Moisés del Deuteronomio. Nosotros encontramos entonces la primera indicación de esto en que ya se ha dicho desde el Deuteronomio, de Moisés, es un profeta, lo tenemos, Nabí, incluso en el sentido excepcional. Hablamos de profeta por el encuentro tan cercano con Dios, pero también esa función es sacerdotal. En un momento más se va a aclarar por qué esa función sacerdotal. Bueno, y allí, perdón, Moisés, el siervo del Señor, Moshe Ebed Adonai, muere en la tierra de Moab. Esto lo tenemos en el Deuteronomio. Y el mandamiento del Señor. Oh. Ay, Dios. Perdón. Y en el mandamiento del Señor o en el mandato del Señor. Aquí la traducción es muy interesante porque dice sobre la boca del Señor, ¿verdad? O sea, sobre lo que el Señor diga en su palabra, ahí está Moisés cumpliendo, ¿verdad? Nunca se ha, sí, nunca se ha hablado pues de un profeta pues que se levanta, que resucita en Israel como Moisés, pues no. Quien el Señor ha hecho o ha tenido que levanta el Señor, con quien el Señor ha tenido una relación tan familiar cara a cara. Y aquí lo tenemos, Yedao Adonai Panim el Panim. Esta última parte es muy interesante. Panim es cara y acá está. Panim el Panim. Cara hacia cara. En el antiguo Israel y todavía en algunas tradiciones no tan antiguas, relativamente recientes, incluso de Occidente y de Oriente principalmente, mirar a alguien cara a cara, mirarlo a los ojos, era una especie o de reto, de desafío, de que alguien de menor rango se atrevía a mirar a alguien de mayor rango y entonces era un atrevimiento, un desafío, o también era considerado algo de amistad, de decir, bueno, pues estamos al mismo nivel, háblame de tú,
hablemos juntos, no tienes que agachar la cabeza, no tienes que humillarte. Entonces, esto hablaría de una familiaridad bastante fuerte. Y esto surge precisamente desde el 54, en donde decíamos que cada mañana el Señor, pues, ¿verdad?, despierta mi oído, el Señor eh, habla cada mañana, entonces, pues estamos hablando de una relación bastante cercana, ¿verdad? Ya lo decíamos, Moisés no es únicamente un profeta, aquí lo tenemos, sino también es un maestro. Esto se señala pues desde el inicio del Deuteronomio con las palabras Elá Hadebarim, estas son las palabras. Ya apuntar estas son las palabras que Moisés habló al pueblo, señalan pues de una enseñanza, de una comunicación. Bueno, Moisés habla a los israelitas justo como el Señor había mandado a él hablar a ellos. De acuerdo a 1.5, Moisés entonces comenzó la exposición de la ley. Y aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Ver et ha-Torah, ¿no?, la ley, ha-Sot, esta ley. Bueno, en Isaías 54, perdón, podría llamarse, podría ser llamado una buena convocación o una buena evocación incluso desde el inicio del Deuteronomio. Y en ese libro la palabra clave en el Deuteronomio sería la mad, esta raíz, que es usada de diferentes formas con sorprendente frecuencia. Los detalles de la exposición estarían, pues, ¿verdad?, de Deuteronomio 4.1 estarían aquí. No nos vamos a detener en todos ellos, son 3, pero solamente mencionar o recordar que efectivamente en todos ellos aparece vinculado a Moisés o al Señor, ¿verdad? Bueno, un punto especial que hay que mencionar aquí es que por los himnos prácticos, por la práctica de los himnos, perdón, puede ser marcado la mad como piel. La conjugación piel significa una conjugación intensa. Hay diferentes tipos de conjugaciones en hebreo, no nos detenemos a explicarlas, pero basta saber que la conjugación de piel es intensa, tiene un sentido de intensidad, no solamente como la conjugación cal, que serían los verbos en su manera más sencilla, aquí tiene un nivel más fuerte. Podríamos poner un ejemplo. Si un verbo en la conjugación cal, en la misma raíz, pudiera ser matar, bueno, pues acá en piel ya no solo es matar, sino destruir, por ejemplo, una aldea. Tiene entonces un nivel más alto, si lo quisiéramos decir así. De acuerdo entonces con el Deuteronomio, el pueblo de Dios es una comunidad para aprender y para enseñar. Porque hay que recordar entonces que Moisés no es solamente el profeta, sino también el maestro. En el Deutero Isaías, de manera correspondiente, el Señor mismo enseña a Israel en 48:17. Moisés también, y esto ya lo habíamos mencionado, es al mismo tiempo alguien que aprende y un maestro, ¿verdad? Los dos elementos, un alumno y un maestro, pues de parte de Dios. Y finalmente los hijos o los descendientes de Sión son enseñados directamente por Dios. Básicamente, la enseñanza de Dios son los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son presentados o que son encontrados en el Deuteronomio. Si nosotros volvemos a leer a continuación 5.8, nosotros asumimos que es Moisés precisamente quien ha preguntado qué historias de sufrimiento son enseñadas desde ahí, son pensadas, perdón, de ahí. Los cuentos, podríamos decir, acerca de las murmuraciones o los relatos, más bien, no los cuentos. Los relatos acerca de las murmuraciones en la tradición del Éxodo, pues vienen a la mente, especialmente el de Masá y Meribá y el de Baal Peor. Estos son icónicos, ya lo sabemos, ¿verdad? Masá, Meribá, cuando se quejan y le pega a la roca,
y entonces pues brota agua y Moisés se siente tan triste, tan decepcionado, y por eso se llama Masá y Meribá. Perdón, un lugar de amargura, de rebelión, Masá, Meribá. Y Baal Peor, pues es también otra parte icónica porque precisamente allí es donde aparece el pueblo que se mete con los habitantes o las mujeres, se meten con las mujeres de ese lugar y entonces de alguna manera corrompen esta exclusividad de ser solamente pueblo de Dios. No es fácil encontrar una referencia precisa a este trato físico referido en 50.5.6. Eso también es interesante. O si se tratara de alguna acción de la corte en 58. Este, rápido lo recordamos, 50.5.6. El Señor me abrió el oído y no me resistí ni me eché para atrás. No sabemos exactamente a qué se refería. Obviamente lo interpretamos entonces como el, el que Dios está precisamente hablándole a Moisés y él está obedeciendo. Porque la palabra obedecer, ya lo habíamos, bueno, no recuerdo si lo habíamos mencionado, tiene esa raíz de audire en latín, el que escucha, ¿verdad? Escuchar. Pero también la tiene en hebreo, que es shema, shama le, es decir, escuchar a. Esa también es obedecer. Entonces, si abrió el oído, pues entonces le abrió para, le constituyó para la escucha, para la obediencia. No se sabe en qué sentido sea esto. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me mesaban la barba. No me tapé el rostro entre ultrajes y salivazos. Adelante vamos a ver qué son estos salivazos. ¿A qué se pudiera referir esto? Bueno, y el versículo 8, ¿dónde está? Dice, tengo cerca a mi defensor. Estamos entonces en un ambiente legal, en una corte. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Estas son las citas que nos presenta aquí el autor y que de alguna manera nos dicen, bueno, ¿a qué se refiere? No es tan fácil identificar esto. Problemas similares los encontramos pues en Isaías 53. Una posible explicación debe ser de que había, perdón, tradiciones de Moisés que no han sido preservadas en los escritos canónicos, pero al conocerse, bueno, pues ahí se incluían, ¿verdad? Porque no todas están en el Éxodo. Pero hay en el Deuteronomio, perdón, pero también el autor piensa que es probable que un factor pudiera hablarnos de interpretaciones tempranas de textos existentes. ¿Y de dónde saca esto? Dice, aquí hay un trabajo que habría de ser hecho en el inicio de la exégesis del Antiguo Testamento mismo. ¿Y cuál es ese trabajo? La apertura del Deuteronomio, que ya es citada por Moisés en 1.12. ¿Cómo puedo yo cargar por mí mismo este peso y esta carga? Y aquí aparecen estas dos palabras bastante interesantes, que es Tarjahem y la otra Masahem. Masá ya hay que recordar que es el sentido de carga, pero también como de peso, de amargura, de ustedes, o sea, ya me enfadaron ustedes. Eh, y aquí la palabra strife, esta no sé qué sea. Mm, lucha, ¿verdad? Bueno, entonces strife sería una lucha. Y en ese sentido, el enojo de Moisés, porque dice, y su lucha. Entonces aquí ya, por una parte, nos recuerda Masá, Masa Gem, su carga, y por otro su lucha, Ri Behem. Si ustedes se fijan aquí en esta raíz, Rib, bueno, salió al revés, Rib, nomás hasta aquí, estas tres letras sería efectivamente. No sé qué pasó aquí. Bueno,
Entonces, están aquí ya Masá y Meribá. Ya es algo que nos va a explicar aquí el autor. Dice, esta lucha, Rib, pudiera ser una, ¿cómo se llama? Una palabra clave precisamente de la historia de la murmuración en Éxodo 17, cuando el pueblo pide agua para beber y entonces se encuentran precisamente en Masá y Meribá y ellos ya están, Moisés ya está molesto precisamente de estar, ¿cómo se dice?, insistiéndole a Dios. Esto se llama una etiología. ¿Por qué una etiología? Porque a partir del evento, a ese lugar se le llama de acuerdo al evento. Por ejemplo, dice Masá, es amargura, es carga, y Meribá, que es rebeldía, y entonces por eso le pone así Moisés a ese lugar. Es como, ¿cómo podríamos decir? Por ejemplo, un lugar que se llame Mezquital. Ya conocemos alguno, Mezquital del Oro. Bueno, ¿por qué le pusieron mezquital? Bueno, muy probablemente porque había muchos mezquites. La nopalera, bueno, pues porque había muchos nopales. La nogalera, pues porque había muchos nogales. Y ese es un tipo de etiología que se toma del lugar mismo. Este, ahorita no recuerdo algún otro ejemplo que nos tenga que ver únicamente con cosas, en este caso con árboles materiales, sino también con alguna actitud, pero, pero también hay otros lugares que tienen este sentido, pues, ¿verdad? O incluso nacimiento de alguna persona importante y por eso se llama así. Por ejemplo, Ciudad Juárez, ¿verdad? Que se le cambia el nombre. Pero, mm, por ejemplo, que algo se llamara Rancho Alegre. Bueno, ¿por qué se llama Rancho Alegre? Bueno, se llama Rancho Alegre porque efectivamente aquí las personas se la pasan muy bien y están muy alegres. Eso sería una etiología. Y aquí en este caso la etiología está basada en los nombres de la situación que ocurre allí, que es una rebeldía en contra de Dios. Bueno, pasamos esto. El autor entonces considera que se debe poner al frente de esta discusión un ejemplo posterior que como posiblemente dramatizado, que es una transposición interpretativa de una narración de la escritura en el presente texto del Deutero Isaías. Son los versículos 5 a 6, que describe entonces la Moisés como la mansedumbre, ¿verdad? La mansedumbre de Moisés y la humildad, que él no se revela, no es alguien que eh, pues sí, se ponga a contestar a aquellos que lo tratan mal. Números 2 entonces nos trata de una historia muy interesante que cuando hicieron, ustedes con toda seguridad van a recordar, y es precisamente cuando hicieron el Pentateuco, el cuadernito, se van a acordar. Entonces, es la historia cuando Miriam o María y Aarón se ponen a criticar a Moisés. Se encuentran en la tierra de los cusitas, no, no es cierto. El, el motivo es la esposa de Cus y la cuestión de autoridad. Dice, el Señor ha hablado entonces solo a través de Moisés. Dice, Él no nos ha hablado a nosotros también. Y entonces viene como esta presentación de Moisés como un hombre verdaderamente humilde, que es la palabra Anav. Anav. ¿A qué le suena esta palabra Anav en plural? Pues Anavim, Anawim. Aquí tenemos que son los humildes del Señor, los pobres del Señor, más que ellos. Más aún, aquí Moisés aparece como ningún otro, humilde, así, sencillo, cercano a Dios, sobre toda la faz de la tierra. Números 2 entonces dice que Moisés habló con el Señor cara a cara. Claramente no lo está diciendo ¿cómo se llama? En acertijos, ¿no? Sino lo dice con toda claridad. Porque incluso el Señor permite mirar a Moisés su forma, su apariencia. Esto ya lo habíamos mencionado ayer, cuando hablábamos de la gloria de Dios, que
ha sido vista por Moisés. Bueno, esto lo vamos a omitir, que es bastante interesante, pero... Ah, el texto, recordaremos, pudiera ser también una mención a Moisés y no a Aarón, precisamente evocando Números 12 cuando se pelean, bueno, no se pelean, pero critican a Moisés. Entonces, como ya hemos dicho, el oficio de Moisés es de profeta, pero también el estar conviviendo diario con Dios pudiera entenderse como un oficio sacerdotal. Entonces, el hecho de que diga en esta cita, el Señor me ha dado una lengua afilada, pudiera ser ambiguo, porque podría decir, el Señor me ha dado a mí, o sea, me ha colocado a mí y no a Aarón. ¿Por qué no a Aarón? Pues porque se trataría de una corrección. Acuérdense que Moisés le dice al Señor en el Éxodo, Señor, yo no sé hablar, soy hasta tartamudo. Entonces le dice el Señor, no te preocupes, irá delante de ti tu hermano Aarón y él hablará. Pero si ahora ya le afiló la lengua el Señor a Moisés, lo más probable es que ya no necesita de Aarón. Esto también es una propaganda antisacerdotal, como para decir, esos sacerdotes que se portaron muy mal, ahora ya no nos está ayudando esto, no nos están ayudando. Entonces hay que volver no a los sacrificios que representan los sacerdotes, sino a la ley de Moisés, al corazón, al fundamento de la alianza de este pueblo con Dios. Esto pudiera ser una interpretación entonces que se encuentra aquí de un como de eco, ¿verdad? No de eco, perdón, de trasfondo. El Señor me ha dado una lengua afilada. Los versículos 5:8, el versículo 5 comienza, ha abierto mi oído. Entonces esto sugiere que esta sentencia debe ser borrada como una repetición. Eso pudiera entenderse. Sin embargo, podría ser también una introducción apropiada al versículo 5 y entonces conduce el verso con un aspecto adicional, el versículo. Nosotros, eh, nosotros no conocemos detalles acerca de una invectiva o una pelea directa en contra de Moisés. Sin embargo, si nosotros revisamos otra vez Números 12 y su contexto, nosotros miramos cuando Miriam es tratada, la expulsan por 7 días ahí del pueblo, precisamente porque hay una relación, no hay una relación, hay un evento bastante raro, dice, como uno a cuyo padre ha escupido en la cara, y utiliza precisamente este mismo verbo que ya encontramos aquí con el autor Isaías. Yarok, Yarok, escupido en la cara. Sería ella entonces la que carga esta vergüenza, que sería Tijalem por 7 días. O sea, María habría escupido la cara de su padre, pero no lo sabemos porque aquí el texto del versículo 14a está muy corrompido. Sin embargo, pues los insultos que recibe Moisés, el castigo de Moisés es comparativo levemente. ¿Por qué? Pues porque sí pudiera hacernos pensar que es una manera de expiar esa falta que se hizo en Números, pero ahora en la persona del siervo, ¿verdad? En el Deutero Isaías es entonces el siervo quien soporta todos estos tratos viles, todos estos insultos, ¿verdad? Que limot y la escupida, rock, que es el mismo verbo escupir. Si se fijan, RQ, ¿verdad? Sería lo mismo, resh, kof. Bueno, de acuerdo a 56. Entonces, el problema de la lepra de Miriam o de María es enviado por Dios y por intervención de Moisés en su favor, debe ser examinada una vez más en conexión con el cuarto cántico del siervo de Dios. La lepra de María, ya sabemos que ya fue por rebeldía, por murmurar. Bueno, pues entonces valdría la pena saber a qué se refiere, analizándolo o visto desde este cuarto cántico del siervo. El total del texto surge entonces como un pasaje de extrema densidad y tensión, especialmente si nosotros admitimos las reflexiones de este tipo, es decir, sus relaciones con Números y con Deuteronomio.
están dirigidos los diferentes niveles de entendimiento acerca de la autoridad del siervo de Dios, que en este caso es Moisés. Y ya después esto aparece como discutido. eh, de acuerdo al texto, el siervo es un profeta y un maestro en un sentido excepcional, para extender lo cual está en cuestión. Él espera entonces una clarificación rápida a través de la acción de la corte del cielo, ¿verdad? Que aquel que me hace justo está cerca, ¿verdad? En el recuadro o en el marco del drama, eso tan solo es un anuncio de lo que va a suceder en los siguientes versículos, que serían en 52:13 y 53:12, en donde los elementos de juicio divino son claramente detectables. Entonces, aquí tan solo está el anuncio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros solamente tenemos que considerar si estos problemas son contemporáneos eh, a la materia de que se está reflexionando aquí bajo este mismo sentido, ¿verdad? Lo más probable es que sí. Bueno, continuamos con los versículos 9-11. El autor considera que sí, efectivamente su opinión es que es un nivel de una biografía general en el que concluyen los versículos como dirigidos a aquellos quienes vendrán después. Pero si el siervo entonces representa al Moisés del Deuteronomio, entonces él es también uno quien, de acuerdo con Deuteronomio 28, anuncia la bendición y la maldición. Si tú solo obedeces la voz del Señor tu Dios, bueno, y entonces viene la bendición. Pero si tú no obedeces la voz del Señor tu Dios, y ahí viene la maldición. Dejen conectar la computadora. Muy bien. Entonces, continúa, pues, ¿verdad? Mira, yo he colocado ante ti eh, este día vida y lo bueno, muerte y lo malo, o muerte y maldad, vida y bondad. Bueno, y ahí está presentado como la doble opción. Seguir a Dios, entonces será la bendición; no seguirlo, pues será la maldición. Esta parte, bueno, bueno, solamente mencionar esta parte que es algo importante. El aspecto positivo es entonces el de caminar a través de lugares oscuros. Y ese aspecto positivo porque es la protección por el nombre del Señor. ¿Cuál sería lo negativo? O en forma negativa sería una frase sorprendente, porque sería el en verse, ya lo había buscado, pero ya se me volvió a olvidar. Las ascuas, efectivamente. Entonces, aquí en sentido negativo sería sorprendente mirar que sería las ascuas de tu fuego y el lugar de tormento. Y eso, ahí está uno con otro. Entonces podría ser la bendición y la maldición. Es ahí entonces que los enemigos del siervo van a residir en este lugar de tormento. En el contexto, si el siervo aparece aquí desde el inframundo, desde la muerte, entonces estas sentencias son todas aquí insertadas. Él ha experimentado la protección de Dios, él conoce que él conoce esto, ¿qué es esto? Perdón, y puede testificar de acuerdo a aquellos que temen al Señor. Él no tiene necesidad de miedo o de otras cosas innecesarias que, que ellos, lo que ellos están haciendo, pues, ¿verdad? Aquellos que insultan al siervo, quienes sean todos ustedes, dice, quien quiera que sean todos ustedes. Lo que llama la atención es que utiliza kul hem. Kul es todo y hem es vosotros, todos ustedes. Entonces, sin importar, pues se está refiriendo a alguien que es su interlocutor, a alguien que lo está escuchando. Definitivamente va en esta línea. Bueno, esta parte biográfica, bueno, ya la mencionamos. Sí, bueno, entonces aquí
llama la atención entonces que posteriormente, en el caso de Filón, se acepte, algunos de estos signos de Moisés sean incluso presentados como una mistagogía, como una especie de litúrgica. Entonces, pudiéramos hacer una pregunta, pero en Filón, ¿qué tradiciones han sido unidas? Es decir, ¿cuáles son las que él considera que se han unificado aquí sobre Moisés? Bueno, pues no tenemos mucha certeza, ¿verdad? Al final de esta sección uno puede preguntar entonces si la invocación, ¿por qué la invocación de Moisés es presentada en el Deuteronomio? Eh, Toma lugar precisamente en el punto, en el trabajo del Deutero Isaías, esta relación tan íntima, tan intensa. Podría haber sido ya, podrían tratarse pues de tradiciones ya existentes acerca de diferentes etapas de la vida de Moisés. La razón también podría ser dramatúrgica, ¿verdad? Hablando pues de este drama, de esta presentación. Sin embargo, tenemos que considerar todo esto como en un sentido contemporáneo, ¿verdad? No posterior, no evidentemente anterior, sino más bien contemporáneo, algo que está sucediendo y que tiene evidentemente eco en el presente. Bueno, y ya vamos a concluir con esto. Más que estaba buscando esta parte. Um, sí, bueno. Sí, esta parte es importante. Vamos a terminar con ella. Dice, el proemio precedente en la última sección 49.1.51, que es el que está antes de este cántico del siervo, refleja medidas sociales importantes, conocidas para nosotros desde el libro de Nehemías, entre ellas la liberación del pueblo esclavizado por pecado. El Deuteronomio con su ley es caracterizado por la intervención en favor de los débiles sociales, ¿verdad? El Deuteronomio es más suave, tiene un deseo más social, un alcance quizá más fuerte, y esto llama bastante la atención. Eh, Eso está en el contexto de las leyes acerca de la remisión de los pecados. Entonces, de la liberación de los esclavos, y esto iría más allá de Nehemías, porque ahí están encarcelados, ¿verdad? Entonces, Isaías 54:11 podría entonces ser visto como un legado, como una herencia de la muerte de Moisés, hasta su cansancio, ¿verdad? Hasta que ya está exhausto en el versículo 4. O sea, porque ya no sería solamente que ya está enfadado, sino que ya está cansado. O sea, ese cansancio que pudiera incluso ser una, ¿cómo se llama? Un eufemismo de la muerte. Es decir, para no decir que se murió, bueno, decimos de su cansancio, hasta que llegó su cansancio. Y a todo el que escucha este mensaje, pues entonces renueva, porque está actualizando precisamente este legado de Moisés. Los pasajes que siguen entonces presentan dos ejemplos de interpretación profética en el espíritu de Moisés. Son dos pasajes que desafortunadamente no podemos ver por la extensión, pero que al menos nos sirven de referencia, y eso vamos a hacer, ¿verdad? La referencia de 51.1.3, que ya habíamos dicho, ya habíamos mencionado, lo tenemos aquí, 51.1.3. Escuchadme los que vais tras la justicia, los que buscáis al Señor, mirad la roca de donde os tallaron, la cantera de donde os extrajeron. El autor, cuando se refiere a la roca donde os tallaron, dice, pudieran tratarse de cisternas, que efectivamente el pueblo sería como esa cisterna para la purificación. Entonces, el autor lo va como relacionando a este pueblo que viene por el desierto y que ha sido purificado, que ha sido, pues sí, de alguna manera golpeado. Entonces viene la alusión a Abraham como patriarca. Mirad a Abraham vuestro padre, a Sara que os dio a luz cuando lo llamé, era uno, pero lo bendije y lo multipliqué. La alusión a los patriarcas evidentemente nos habla de que ya existe para ese momento la Torá.
El Señor consuela a Sión, consuela sus ruinas, convertirá su desierto en un Edén, su yermo en paraíso del Señor. Allí habrá gozo y alegría, con acción de gracias al son de instrumentos. Bueno, pues no hay más claridad que estas alusiones a los primeros capítulos del Génesis. Y esta sería en una interpretación del espíritu de Moisés, y 51:9-11, que va también precisamente en esa amonestación, eh, revelando pues, ¿verdad?, que Moisés en este cántico tercero viene ahora como un dador de justicia, como aquel que ha soportado tanto de sufrimiento, pero como un sufrimiento también expiatorio. Bueno, aquí vamos a terminar con nuestro tercer cántico del siervo, y vamos pues sí, para no, ¿cómo se dice? Pues sí, saturar todo esto, pero ojalá y que podamos profundizar en estas dos citas que aparecen como espíritu profético, como ejemplo de Moisés. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.